Vídeo explicativo correspondiente al tema de colas. Bien, una cola es una colección también muy interesante y con la que estamos muy familiarizados. El objetivo del tema es demostrar cómo una cola puede utilizarse para resolver distintos problemas. Esta colección la vamos a ejemplificar con varios casos de estudio y con algunos adicionales que están disponibles en el aula virtual e implementados en Java para su prueba. Una cola es una estructura lineal donde los elementos se extraen por un extremo y entran por un extremo y se extraen por el otro. Se corresponde con la estructura FIFO. El primero que entra es el primero que sale. ¿Bien? Los métodos de los servicios que ofrece una cola se denominan de manera estandarizada, como vemos ahí, encolar, desencolar, cuál es el primero de la cola sin extraerlo y el resto de métodos que son habituales. No podemos manipular la cola más allá de los servicios que se muestran en el interfaz. Esta sería la implementación en Java mediante genéricos del interfaz QADT, ¿de acuerdo? Con los métodos citados anteriormente. Empezamos como hemos hecho en el resto de temas, ofreciendo un ejemplo y después veremos las implementaciones. El primer ejemplo que vamos a ver es uno muy sencillo que se llama el cifrado del César. El nombre del cifrado se corresponde porque en la época de los romanos los cifrados, para evitar que los mensajes fueran interceptados por el enemigo, pues era sustituir cada letra del alfabeto por otra letra. Entonces el cifrado del César era muy sencillo porque lo que se manejaba era un número que sabía los comunicantes, por ejemplo el 5, entonces cada letra del alfabeto se desplazaba 5 unidades a la derecha, con lo que la A pues pasaba a ser B, C, D, E, F, pasaba a ser la F, ¿no? Y si llegábamos al final del alfabeto, pues de manera circular se comenzaba con el principio. Entonces, para decodificar un mensaje, pues había que hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Bien, por ejemplo, si K es 3, podemos decodificar un mensaje adelantando 3 posiciones cada carácter y obtenemos el mensaje de partida. Bien, bueno, es un cifrado evidentemente excesivamente sencillo, entonces una alternativa para mejorarlo es que el desplazamiento sea cambiante, el salto sea cambiante, acorde a un patrón, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde manejamos un patrón de saltos. En lugar de ser un salto fijo de 5, pues tendremos un salto de 5, 3, 2, 1, 4. Entonces, vamos a ver, primero hacemos el salto de 5, luego el del 3, etcétera. Entonces, la cola que vamos a utilizar nos va a servir para manejar los saltos, ¿de acuerdo? De forma que lo podamos tratar de manera circular. Como podemos ver aquí, nuestro patrón sería 3, 1, 7, 4, 2, 5. Y cuando llegamos al 5 volvemos a repetir al 3, 1, 7, 4, 2, 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo vamos a tratar como una cola? Bien, porque vamos a insertar los elementos, bien, inicialmente acorde al patrón, y entonces lo que vamos a hacer es ir extrayendo cada elemento y lo vamos añadiendo en la cola, de forma que pase a estar el último. La siguiente tengo el 1, que lo extraigo y lo añado a la cola, para que quede preparado para después. Extraigo el 7 y lo añado a la cola. Y cada elemento que voy extrayendo es el desplazamiento que tengo que ir haciendo en el alfabeto para codificar el mensaje. Bien. Vale, entonces vamos a manejar dos colas porque vamos a hacer codificado y descodificado. Este es nuestro mensaje y esta es nuestra secuencia de desplazamientos. Vemos que hay un par de
desplazamientos negativos, que para nosotros es movernos a la izquierda a la hora de codificar. Vale, entonces, lo primero que hacemos es añadir en cada una de las colas los patrones de codificación que hemos mencionado anteriormente, que son esta secuencia de acá. ¿Vale? Los vamos extrayendo, los guardamos como objeto integer en la cola, que es el genérico que hemos especificado a la hora de crear la colección. Ya tenemos los patrones de codificación y decodificación en las respectivas colas y entonces hacemos con un bucle, recorremos el mensaje, extraemos el salto que debemos dar, y lo que hacemos es añadir al string codificado el nuevo carácter con el salto. Bien, ¿cómo hacemos el salto? Pues lo que hacemos es jugar con caracteres, es decir, extraemos el carácter que está en la posición scan, que es la que estamos procesando, la convertimos a un valor entero, todo carácter está codificado atendiendo al sistema de codificación con un valor numérico, y entonces las sumas o las restas nos implica movernos a derecha o a izquierda sobre el alfabeto. Entonces aquí estamos haciendo una suma aritmética, y aquí estamos haciendo el salto correspondiente al valor de clave que toca. Vale, el valor de clave es el que acabo de extraer de la cola y ese valor es el que vuelvo a encolar en la cola para que esté circularmente disponible para un poquito después, como os he enseñado anteriormente. Bien, y este sería el proceso contrario de descodificación. En este caso lo que tenemos que hacer es restar en lugar de sumar. Con lo que tenemos los mensajes codificados que podemos mostrar en pantalla. ¿Vale? Bien, entonces hemos utilizado, de nuestro ejemplo de los códigos, hemos utilizado una lista enlazada, que veremos después la implementación, que es una lista que implementa nuestra interfaz. Otro ejemplo más completo y que tenéis implementado mediante hilos, programación concurrente e interfaz gráfica de usuario en el aula virtual es el simulador de un cajero. Entonces se considera que hay una serie de cajeros y van llegando los clientes. La implementación que tenemos aquí en el tema es muy sencilla y hay una sola línea de cola, hay una sola cola, pero hay varios cajeros. Y entonces se asume que los clientes llegan cada 15 segundos. La implementación, como os digo, es muy sencilla. La que tenéis en el aula virtual utiliza una distribución exponencial y es muchísimo más completo. Pero la que tenéis aquí es simplemente cada 15 segundos, a ráfagas constantes, van llegando los clientes. Entonces el cajero que hay disponible lo procesa inmediatamente. Y asumimos que hay un tiempo medio de llegada de 120 segundos, perdón, hay un tiempo de procesamiento de 120 segundos para cada cliente. Bien, esta es la implementación que vamos a utilizar. Tenemos nuestro objeto cliente con una serie de métodos, particularmente poder anotar en qué instante de llegada ocurre su entrada y cuándo es la salida, cuánto tiempo está en total, como diferencia de lo anterior. El procesador de los tickets de compra con los clientes, que es el que maneja los cajeros, y nuestra cola. Nuestra cola para manejar los clientes. ¿Vale? Esta es la implementación de cliente, según se os ha comentado. Se anota el instante en el que el cliente llega y el tiempo total que ha estado es la diferencia entre el tiempo de salir y el tiempo en el que llegó. Bien. Vale, entonces nuestra idea es hacer una simulación porque dependiendo del número de cajeros, el tiempo medio de espera de cada cliente irá variando. Entonces, con la simulación que os voy a mostrar, con la implementación, pues veremos que
como se requiere eh, un tiempo de 120 segundos, pues entonces lo que podemos ver que con 8 cajeros ya tenemos ese tiempo. ¿De acuerdo? Añadir más cajeros no nos supone un beneficio para el tiempo de espera del cliente. Vale, si el director hubiera decidido 420 segundos como tope, entonces veríamos que 6 es el número de cajeros que tendríamos que colocar. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen de la simulación, como os digo, a partir de 8 no hay diferencia y hay 120 segundos de tiempo de espera promedio, y para cumplir 420 tendríamos que adoptar un enfoque de 6 cajeros. Bien, aquí tenemos la implementación, el tiempo de procesamiento, el número de cajeros 10 y el número de clientes que vamos a considerar 100. Entonces creamos nuestra cola de clientes, ¿vale? Tenemos nuestros cajeros y lo que hacemos es, para cada uno de los cajeros, vamos a hacer un recorrido con un bucle for, ¿vale? En ese bucle for, o sea, porque cada una de las iteraciones de este bucle se corresponde con cada una de las simulaciones que vamos a hacer. Un cajero, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces este bucle externo representa las distintas simulaciones. Entonces, dada una simulación donde vamos a contar con un número concreto de cajeros, entonces lo que hacemos es la siguiente simulación, o sea, la implementación con los bucles for, que son el primero para inicializar los tiempos de los cajeros todos a 0. Y el segundo bucle for es, tengo 100 clientes, entonces lo que voy haciendo es, en un bucle for, recorrer los 100 clientes, crearlos, considerar que llegan en un tiempo proporcional al número de clientes que son multiplicado por 15, es decir, el primer cliente llega en el instante 15, el segundo cliente llega en el instante 30, 45, etcétera. O sea, llegan a ráfagas periódicas fijas cada 15 segundos. Este es el instante de llegada que hemos visto aquí, que se anota como información de llegada, el arrival time del cliente. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es encolarlo, crear el cliente y meterlo en la cola. ¿Vale? Ya hemos metido todos los clientes, ahora se trata de ir extrayéndolos e ir asignándoles cajeros. Mientras la cola de clientes no esté vacía, vale, con un bucle for lo que hago es recorrer todos los cajeros. Y entonces, el primer cajero que me encuentro que no está vacío, que no está vacío, o sea, si no está vacío, quiero decir, si no está vacío el cajero, lo que hago es extraer el cliente que toque de la cola, ¿de acuerdo? Recordando que es una estructura FIFO, y ver en qué instante llegó el cliente. De forma que si el instante de llegada suyo es mayor que el instante en el cual el cajero está disponible, entonces lo que hago es anotar el instante de salida del cliente como los 120 segundos más el instante de llegada, ¿vale? Ese fue su instante de salida. Si no, es decir, si el cliente ha llegado antes de que el cajero esté disponible, entonces lo que hacemos es anotar como instante de salida el instante en el que el cajero está disponible más 120, ¿vale? Porque no tiene que esperar. Hacemos esta anotación en el objeto cliente y anotamos en el cajero
que su instante de salida se corresponde con este. ¿Vale? Fijaros que estas líneas de aquí están fuera del else. El else solamente tiene este caso de acá. E incrementamos el tiempo total de delay como el tiempo total que ha estado el cliente al sumatorio para que luego al final, al dividir por el número de clientes, tengamos el tiempo medio, que es el que hemos ido guardando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen de la implementación, lo que hacemos es recorrer todos los cajeros y mientras queden clientes, extraemos un cliente y si su instante es posterior al que tiene anotado el cajero como que quedó libre, entonces pues ese tiempo, el tiempo suyo de salida, pues serán los 120 más el instante en el que llegó. ¿Vale? Y si no, entonces significará que habrá tenido que esperar a que el cajero estuviera disponible y se le suman los 120 segundos. O sea, este es un enfoque en el cual vamos repartiendo a los clientes de manera secuencial por los cajeros. ¿De acuerdo? Con lo que cada cliente acumula el retraso de los clientes que se han añadido porque llegaron antes que él. Es decir, este no es un enfoque de cuál es el primer cajero que está libre, ahí coloco el cliente, cosa que sí es la implementación que tenemos en el ejemplo ampliado que tenéis en el aula virtual con hilos, programación concurrente e interfaces gráficos. ¿Vale? Sino que aquí el orden en el que llega y se encuentra, o sea, cuando estoy procesando el cajero 7, por ejemplo, pues extraemos un cliente y ese cliente queda para el cajero 7. ¿Vale? Y ya su tiempo de salida será en función de si estaba disponible, pues nada más llegar, y si no, pues cuando estuvo desocupado, porque fue el último procesamiento con el cliente anterior, más 120. Vale, vamos a ver la implementación de la cola. Entonces necesitamos manejar las variables front y rear. ¿eh? El frente es el punto por el que van a salir los elementos de la cola, y el rear es la parte de atrás, es por donde van entrando. El elemento más antiguo es la A y el último que entró, el más reciente, es el D. Y tenemos una variable que es el count. ¿De acuerdo? Bien, entonces, nuestra lista mediante enlaces implementa QADT. Manejamos las dos referencias, al frente y la parte de atrás de la cola. El constructor lo hacemos en prácticas. En colar creamos el nodo con el elemento. Si está vacía es un caso particular que tenemos que tratar, donde el front es el nodo que acabo de crear y el rear también será el nodo. Y si no está vacía, el rear tiene que hacer que su siguiente apunte al nodo que acabo de crear. Al ejecutar esto, como rear está apuntando aquí, estaré diciendo que esta flecha apunte al nodo que acabo de crear. Y luego actualizo rear para que quede apuntando al nodo. O sea, fijaros que esta asignación hay que hacerlo tanto si la cola está vacía como si no. Con la diferencia de que si la cola está vacía, front se ve afectado, pero si no, front no se ve afectado. El único que se ve afectado es rear. Y en ambos casos rear se ve afectado. ¿De acuerdo? Si hay dudas, ejemplificar esto sobre el papel, dibujando los nodos y las flechas para que veáis qué es cómo se muestra. Bien, para desencolar, pues podemos lanzar que la colección está vacía, ¿vale? Si no está vacía,
extraemos del frente el elemento que vamos a devolver con el result y avanzamos el front una posición a la derecha para que nos quede apuntando aquí. Y decrementamos el count. Bien, daros cuenta que si después de suprimir este elemento resulta que se hace cierta esta condición, es decir, solo le quedaba un nodo a la lista, que era el que estaba apuntado por front, front ha pasado a apuntar a null, porque el siguiente de front era null, con lo que front se ha quedado apuntando a null. Solo en ese caso tenemos que modificar rear para hacer que rear también apunte a null. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta cómo en la situación extrema de antes de encolar, el caso extremo era que solo si estaba vacía front se veía afectado, pero en ambos casos rear se modificaba, y si estamos desencolando, solo en el caso extremo de que estamos desencolando el último elemento, rear se ve afectado, pero en todos los casos front avanza una posición a la derecha. Bien, para la implementación mediante vectores, lo que tenemos que hacer es fijar un extremo de la cola. Y lo que hacemos es fijarla a la posición 0 del array. De forma que rear es una variable que utilizaremos para indicar el siguiente hueco disponible del vector. ¿De acuerdo? Que además representa también el número de elementos que tiene la cola. Esta estrategia asume que el primer elemento de la cola se almacena siempre en la posición 0. Con lo que, como afecta el procesamiento a ambos lados de la colección, esta estrategia va a requerir el desplazamiento de los elementos cada vez que se elimine un elemento de la cola. Cuando se elimine un elemento de la cola, estamos sacando el que está en la posición 0, con lo que hay que desplazar todos los que están a la derecha. Bien, ArrayQ implementa la interfaz. Aquí tendríamos los constructores, como ya sabemos que hay que hacer. Entonces, ¿cómo encolamos? Expandimos capacidad si ya hemos llegado al tope. Es simplemente anotar en rear el elemento que queremos meter e incrementar rear. ¿Cómo desencolamos? Aquí es un poco más complicado. Lanzamos la excepción si está vacío. Ya hemos dicho que el resultado lo vamos a extraer de la posición 0, que es la que está fija, ¿vale? Es el return que vamos a hacer aquí. Y lo que ahora tenemos que hacer es restar a rear una posición para que en la siguiente vez que vayamos a encolar estemos en una posición antes. Y lo que hay que hacer es desplazar todos los elementos hacia la izquierda. Es decir, desde 0 hasta rear menos 1, lo que voy haciendo es colocar en la posición scan lo que está en su derecha. Bien, para desplazar todos los elementos de derecha a izquierda. Entonces, fijaros, la primera iteración del vector del bucle, lo que estamos poniendo es en Q de 0 ponemos lo que está en el 1, en Q de 1 ponemos lo que está en el 2, en el 2 lo que está en el 3, así sucesivamente, hasta que llegamos al último valor de scan, que vale rear menos 1, con lo que en la posición rear menos 1 estoy colocando lo que está en la posición rear, ¿vale? Recordemos que en rear ya no es el hueco disponible, sino que como le hemos restado 1, representa el último elemento de la cola. Nuevamente sugiero dibujar esto sobre el papel para tener clara la implementación. Bien, una alternativa para evitar este desplazamiento de elementos hacia la izquierda cada vez que extraemos de la cola es implementarlo mediante un array circular. Bien, entonces, la idea es no fijar ninguno de los dos extremos, aunque, como vamos a ver ahora, el reto va a venir porque rear pueda alcanzar el final del vector. Bien, entonces, en una cola circular de implementación array, manejamos dos variables también, front y rear. Front es el primero que entró y por donde van a salir. Rear es el último que entró
y por donde se van a ir añadiendo, y como es un vector, representa el siguiente slot disponible en el que voy a colocar elementos, ¿vale? Bien, al hacerlo así, al hacerlo circular, no necesitamos reacondicionar los elementos nunca más cuando vayamos a extraer un elemento de la cola. Entonces, por ejemplo, fijaros en la representación gráfica que tenéis acá. Front vale 3. Este es el elemento más antiguo que entro. Rear vale 7, porque es el siguiente slot que ocuparíamos cuando encolemos el siguiente elemento. Quiere decir que el último elemento está en rear menos 1, ¿vale? Y que tengo 4 elementos, que es la diferencia entre rear y front. 7 menos 3 son 4. Si extraemos de la cola, si desencolamos, entonces front pasará a apuntar a 4. Si encolamos, rear pasará a ser 8 y tendremos un nuevo valor, un nuevo nodo en la posición 7. Entonces fijémonos cómo esta pareja front-rear se puede ir desplazando hacia la derecha conforme vamos extrayendo y conforme vamos encolando elementos. La pareja se va desplazando, ¿bien? Y siempre se cumple que front es menor que rear hasta que ocurre que lleguemos a los límites del vector circular, porque no olvidemos que el vector, aunque nosotros lo estamos representando de manera circular, esto es una estructura lineal. Claro, ¿qué va a pasar? Va a pasar que rear empiece a tomar estos valores, front venga por detrás, ¿bien? Y rear siga avanzando y, por ejemplo, llegue a tomar el valor 2 y front, por ejemplo, tenga el valor n-1. En ese caso, front es mayor que rear, ¿vale? Por eso, a la hora de manipular una cola como un vector circular, hay que tener en cuenta si front es menor que rear o si front es mayor que rear a la hora de manipular los elementos y a la hora de saber cuántos elementos hay, ¿de acuerdo? Porque si front es menor que rear, la diferencia 7 menos 3 es el número de elementos, pero si front es mayor que rear, la operación que hay que hacer es distinta, ¿de acuerdo? Y lo dejo como propuesta para que lo penséis. Dado n el tamaño del vector, en este caso n más 1, porque cuenta desde el 0, dado n más 1 elementos en el vector, que van de la posición 0 a la n, cuando front es mayor que rear, ¿cuántos elementos hay en la cola? Bien, el desplazamiento hacia los límites del vector que os comentaba requiere que el incremento de rear, cuando llega a los límites del vector, pues apliquemos el módulo con el operador tanto por ciento que nos devuelve el resto de la división entera con el tamaño de la cola. De forma que rear pasa a ser 97, 98, 99, pero cuando le sumo 1 para que sea 100, 99 más 1 son 100, 100 tanto por ciento 100 es 0, de forma que rear pasa a valer 0. ¿Va de acuerdo? Y ya nuevamente los incrementos, 0, 1, 2, 3, 4, sucesivamente. O sea, este operador tanto por ciento es el que nos da la circularidad del vector. ¿De acuerdo? Y exactamente igual para la implementación de front. Aquí tenemos una simulación de lo que podría pasar a la hora de ir encolando y desencolando y de qué valores podrían ir tomando las variables front y rear. Aquí front empieza en 0, todavía no hemos extraído de la cola, se han añadido 8 elementos,
rear vale 8, el último está en rear menos 1, que es el 7. Se han desencolado 4 elementos, front vale 4, rear vale 8, pero aquí se han seguido añadiendo elementos, entonces rear vale 2 y front vale 4. ¿Vale? Entonces, haced el cálculo, aquí tenemos 8 elementos y había 10, ¿vale? ¿Cuál es la operación que hay que hacer para saber cuántos elementos hay en la cola? Bien, y aquí tenéis un resumen de conceptos. Con esto doy por completa la explicación del tema de colas.